De todos modos empezamos, chicos. Esta primera parte no es difícil, son definiciones de matrices especiales, y son varias las matrices especiales que vamos a ver, y como dijimos, todas son matrices cuadradas. Así que vamos a ir rapidito, con un ritmo bastante rápido en esta primera parte. Y después cuando venga la parte un poquito más compleja, donde hay que prestarle un poquito más de atención, vamos a ir un poquito más lento. Bien, empecemos con la matriz simétrica, una matriz que yo ya les había mencionado, ya les había presentado en la clase anterior. Veamos cómo se define una matriz simétrica. Vamos directamente a la simbología. Fíjense que en la mayoría de las definiciones, de los distintos conceptos que vamos presentando en la teoría, tenemos la definición expresada en forma coloquial, es decir, mediante palabras, escritas obviamente, y luego tienen la definición en forma simbólica. Así que ahora vamos a tratar de leer la simbología para definir cada una de estas matrices que vamos a conocer ahora. Entonces, la matriz A, que es una matriz cuadrada, ¿sí? Matriz cuadrada de orden n, es una matriz simétrica, si y solo si la matriz A es igual a su traspuesta. Si la matriz es igual a su traspuesta. Esa es la definición, chicos. ¿Sí? Así de cortita. Entonces, repito, una matriz cuadrada es simétrica, si y solo si la matriz es igual a su traspuesta. Vamos con un ejemplito. Siempre, en la mayoría de los conceptos, la teoría se interpreta mejor con un ejemplo práctico. Vamos entonces con esta matriz A, que es una matriz, fíjense que es una matriz cuadrada de orden 3, y lo que vamos a hacer es transponer la matriz A, y vamos a ver si son iguales la matriz A, si es igual con su traspuesta. Y si son iguales, bueno, diremos que es una matriz simétrica. Entonces vamos a transponer la matriz A. Ustedes ya saben transponer una matriz. Transponer una matriz significa transponer justamente las filas por las columnas, o las columnas por las filas. Entonces, la primera fila de la matriz A pasa a ser primera columna de su traspuesta. La segunda fila pasa a ser segunda columna. La tercera fila pasa a ser tercera columna. Ahora les voy a pedir que observen a ambas matrices, la matriz A y la matriz traspuesta de A. ¿Cómo son las matrices? Cuando digo observen las matrices, me estoy refiriendo a sus elementos. Y tengan en cuenta los elementos correspondientes, vayan comparándolos. ¿Cómo son? Iguales. Las matrices son iguales. ¿Está? Entonces, como la matriz A es igual a su traspuesta, ¿sí? La matriz A es igual a su traspuesta, la matriz A es una matriz simétrica. Cumple con la definición. ¿Cómo podemos hacer para reconocer una matriz sin transponerla? Una matriz simétrica. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a identificar los elementos de la diagonal principal. Ustedes saben que los elementos que tienen la misma fila y la misma columna, es decir, la fila y la columna son iguales de estos elementos, entonces los elementos forman parte de la diagonal principal. Fíjense que este elemento es el A sub 1, 1, el A sub 2, 2, y este es el A sub 3, 3. Entonces, estos elementos forman parte de la diagonal principal de esta matriz cuadrada. Bien, una vez que hayan identificado la diagonal principal de la matriz cuadrada, van a ir comparando los elementos simétricos respecto de la diagonal principal. Por ejemplo, este elemento y este elemento son simétricos, ¿sí? Respecto de la diagonal principal. Este elemento y este elemento también son simétricos. Y finalmente, este par de elementos también son simétricos respecto de la diagonal principal. Si ustedes observan, los elementos simétricos son iguales. Entonces, de esta forma, vamos a reconocer si una matriz cuadrada es una matriz simétrica. Si los elementos simétricos son iguales, entonces es una matriz simétrica. Fíjense que este elemento, el A sub 1, 2, es simétrico con el A sub 2, 1. Son simétricos. ¿Sí? Si yo cambio la fila por la columna, estos dos elementos son simétricos respecto de la diagonal principal. Y fíjense que son iguales. Tomemos este par de elementos, el A sub 1, 3 y el A sub 3, 1. Son simétricos y son
iguales. De la misma forma, el A sub 2,5, el A sub, perdón, 2,3, el A sub 2,3 y el A sub 3,2 son simétricos y son iguales. Y estos elementos que están sobre la diagonal principal también son simétricos. ¿Por qué? Fíjense, el A sub 1,1, que es el 3, el A sub 1,1, si yo permuto fila por columna, ¿sí?, obtengo el A sub 1,1. Y el A sub 1,1 es igual al A sub 1,1, es decir, un elemento en una matriz simétrica, o cualquier elemento en realidad, ¿no? Cualquier número es igual a sí mismo. Cualquier número es igual a sí mismo. Y fíjense que todo lo que estoy expresando ahora mismo es lo que expresa esta parte de la definición. Miren lo que dice. El A sub ij debe ser igual al A sub ji para todo i y para todo j. Es decir, A sub 1,2 debe ser igual a A sub 2,1. A sub 1,3 tiene que ser igual a A sub 3,1 y así sucesivamente. ¿Está, chicos? ¿Quedó claro? Vamos con la otra matriz, la matriz antisimétrica. Vamos con la definición. Una matriz A, una matriz cuadrada, ¿sí? Cuadrada de orden n, es una matriz antisimétrica si la matriz es igual al opuesto de su traspuesta. ¿Ah? Ya no dice que la matriz sea igual a su traspuesta, sino que la matriz sea igual al opuesto de su traspuesta. Bueno, veamos un ejemplito. Tenemos acá una matriz A, una matriz cuadrada también de orden 3. Ojo, yo estoy mostrándoles, estoy proponiendo como ejemplo matrices cuadradas. Eso no significa que las matrices simétricas y antisimétricas sean matrices únicamente de orden 3. Pueden ser de cualquier orden, chicos. De orden 4, de orden 5, de orden 6. Mientras sean cuadradas, podrían ser simétricas y antisimétricas si es que cumplen con la definición. Bueno, vamos con el ejemplito. Vamos a transponer esta matriz A. Ahí está su traspuesta. Las filas pasan a ser columnas y de esa forma, al transponer las filas por las columnas, obtenemos la traspuesta de la matriz A. Quiero que comparen ahora. Observen la traspuesta de A con la matriz A. ¿Cómo son? Comparen los elementos correspondientes. El A sub 1,1 con el A sub 1,1 de la traspuesta. El A sub 1,2 de A con el A sub 1,2 de la traspuesta. ¿Cómo son? ¿Son iguales las matrices A y la traspuesta de A? Son opuestos. Son opuestos. ¿Sí? Ya habíamos definido en la clase anterior cuando una matriz es opuesta a otra. Fíjense entonces que la matriz A y la matriz traspuesta de A son matrices opuestas. Es decir, la matriz A es igual a menos o a la opuesta de su traspuesta. En otras palabras, como acabamos de decir, la matriz A y su traspuesta son matrices opuestas. ¿Está? Con lo cual, la matriz A es antisimétrica. Cumple con esta definición, por lo tanto, la matriz A es una matriz antisimétrica. ¿Cómo hacemos para reconocer una matriz antisimétrica sin transponerla? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miren, nuevamente vamos a reconocer, vamos a identificar los elementos de la diagonal principal. Fíjense que todos son ceros, todos son nulos los elementos. Luego, comparamos los elementos simétricos respecto de la diagonal principal, el A sub 1,2 y el A sub 2,1, por ejemplo. ¿Cómo son? No son iguales, son opuestos, es decir, el A sub 1,2 es igual a menos el A sub 2,1. Comparemos otro par de elementos simétricos, el A sub 1,3 y el A sub 3,1. También son opuestos, el A sub 2,3 y el A sub 3,2. También son opuestos. ¿Está? Tomemos este elemento, el A sub 1,1, y tomemos el simétrico. El simétrico lo vamos a obtener intercambiando estos subíndices. Entonces la fila pasa a ser columna y la columna pasa a ser fila. Entonces,
debería cumplir esta condición, que forma también parte de la definición, que dice que los elementos simétricos respecto de la diagonal principal deben ser opuestos. Eso me dice esta partecita de la definición. Entonces, el A sub 1, 1 tiene que ser igual a menos el A sub 1, 1. Y fíjense que el A sub 1, 1 y el A sub 1, 1 que figura en el segundo miembro son el mismo elemento. Entonces nos preguntamos, ¿qué número es igual a su opuesto? Y no queda otra que sea el 0. Por eso los elementos de la diagonal principal tienen que ser ceros. ¿Quedó claro, chicos? Repito, para reconocer una matriz antisimétrica, ustedes tienen que ver que todos los elementos de la diagonal principal tienen que ser nulos. Y los otros elementos simétricos tienen que ser opuestos. ¿Está, chicos? Pasamos a la siguiente diapositiva, si quieren hacer captura. Bien, propiedades. Simplemente la vamos a mencionar, chicos, y en la práctica van a ver un ejercicio, en donde ustedes van a aplicar justamente las propiedades 2, 3 y 4. Bueno, veamos. Propiedad 1. Fíjense lo que dice la propiedad 1. Una matriz, si una matriz cualquiera, fíjense, no es necesario que sea cuadrada, una matriz A cualquiera, ¿sí? De orden M por N. Si yo a esa matriz, ¿sí? La multiplico con su traspuesta, obtengo como resultado una matriz antisimétrica. Una matriz simétrica, chicos. Me estaba distrayendo con este cuadrito que me aparece acá en la pantalla. Ahora ya lo corrí. Repito entonces, una matriz de orden M por N. Si yo a la matriz la multiplico con su traspuesta, obtengo como resultado una matriz simétrica. Eso es lo que dice esta expresión. ¿Sí? Si una matriz es igual a su traspuesta, entonces esa matriz es una matriz simétrica. Esta matriz, el producto de una matriz con su traspuesta. ¿Ya, chicos? Ustedes hagan la prueba, propongan una matriz cualquiera, multiplíquenla por su traspuesta y van a ver que van a obtener una matriz simétrica. Vamos a la propiedad 2. Bien. Si una matriz A es de orden n por n, es decir, cuadrada, la propiedad 2, 3 y 4 ya me exigen que la matriz sea cuadrada. Entonces, si una matriz A es una matriz cuadrada, entonces la suma de esa matriz con su traspuesta, si escuchen bien, chicos, la suma de esta matriz cuadrada con su traspuesta es igual a una matriz simétrica. ¿De acuerdo? Ya lo van a ver con un ejemplito. Vamos con la propiedad 3. Si una matriz A es cuadrada, o cualquier matriz cuadrada, si a esa matriz yo le resto con su traspuesta, obtengo como resultado una matriz antisimétrica. Hagan la prueba ustedes, chicos. Tomen una matriz cuadrada cualquiera y réstenle con su traspuesta y van a ver que van a obtener como resultado una matriz antisimétrica. De todos modos, ya van a hacer un ejercicio en la práctica en donde van a ver reflejadas estas propiedades, de las 2 a las 4. Finalmente, la propiedad 4. Toda matriz cuadrada se puede descomponer como la suma de dos matrices, una simétrica y la otra antisimétrica, a través de esta expresión. Esta formulita, esta igualdad está demostrada en los apuntes de teoría, ¿no? A ver, veamos. Toda la matriz A la puedo expresar como la suma de una matriz simétrica, todo esto me da una matriz simétrica, con una matriz antisimétrica. Todo esto me da una matriz antisimétrica. Fíjense que si a la matriz A yo le sumo con su traspuesta, como dice la propiedad 2, me da como resultado una matriz simétrica. Entonces, esto, que está entre paréntesis, me da como resultado una matriz simétrica. Y al multiplicar la matriz simétrica por un escalar distinto de 0, obtengo otra matriz simétrica. Veamos este segundo término. Yo tengo acá la matriz A y le resto su traspuesta. Si yo resto la matriz cuadrada A con su traspuesta,
obtengo una matriz antisimétrica, así como postula la propiedad 3. Bien, entonces, esta matriz antisimétrica, al multiplicarla por un escalar, que es el escalar un medio, obtenemos como resultado otra matriz antisimétrica. ¿Está, chicos? Hagan captura y pasamos a la siguiente diapositiva. Ya van a ver, insisto, ya van a ver un ejercicio en la práctica donde van a aplicar estas tres últimas propiedades. Seguimos con las matrices especiales. Ahora vamos a definir lo que es una matriz triangular superior. Antes, me gustaría que hablemos un poquito acerca de una matriz cuadrada expresada en forma genérica. Ahí está. ¿Sí? Ustedes miren, acá tenemos una matriz en la parte superior de la pantalla. Imagino que se ve, quiero creer que se ve el puntero. Tenemos una matriz cuadrada, ¿sí?, de orden 3 expresada en forma genérica. Presten atención, esto me va a ayudar a entender las definiciones de las matrices siguientes. Fíjense que todos los elementos que tienen fila y columna iguales, ¿sí?, por ejemplo el sub 1, 1, el sub 2, 2, el sub 3, 3, son elementos que forman parte de la diagonal principal. Entonces, estos elementos tienen la fila igual a la columna. Recuerden que a la fila la simbolizamos con el subíndice I, y a la columna con el subíndice J. Todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, son estos tres elementos para una matriz cuadrada de orden 3, son elementos que tienen su fila como con respecto a su columna, chicos. Observen cómo es la fila con respecto a la columna de estos tres elementos que están encima de la diagonal principal. A que alguien conteste, no se me duerman, chicos. Menor. Es menor, ¿sí? Es menor. No se me duerman, chicos. El día martes, alguien se quedó dormido con el micrófono encendido y no había forma de apagarlo porque no teníamos control del audio. Por favor, traten de mantener el micrófono apagado. Si quieren participar, consultar, responder alguna pregunta, activan el micrófono, contestan, hablan, consultan y después apagan el micrófono. Entonces, todos los elementos que están sobre la diagonal principal tienen la fila menor que la columna. Veamos estos elementos que están por debajo de la diagonal principal. La fila de estos elementos es mayor que la columna. ¿Está? Espero que haya quedado claro. Vamos entonces con la definición de la matriz triangular superior. Bien, no vayan a pensar que existen matrices que tengan la forma de un triángulo, ¿no? Todas las matrices o son rectangulares o son cuadradas. Vamos a ver en qué consiste esta matriz especial que se llama triangular superior. Después vamos a ver la matriz triangular inferior. Entonces, una matriz, vamos directamente con la definición expresada en forma simbólica. Una matriz, también cuadrada, chicos, ¿sí? De orden n por n. Una matriz cuadrada. Es una matriz triangular superior, si y solo si los elementos A sub i j que tienen la fila mayor que la columna iguales a 0. ¿Cuáles son los elementos A sub i j que tienen la fila mayor que la columna? Son estos que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, si todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son nulos, entonces la matriz es una matriz triangular superior. Miren de fácil que es la definición. Miren el ejemplito. Yo tengo acá una matriz de orden 3. Esta es la diagonal principal, y todos los elementos que están por debajo de la diagonal principal son ceros. Con lo cual, la matriz A es una matriz triangular superior. Vamos con la definición de matriz triangular inferior. Una matriz cuadrada de orden n, repito, yo estoy proponiendo ejemplos de matrices de orden 3, pero pueden ser de orden 4, de orden 5, de orden n, de orden 2 también. Bien. Una matriz cuadrada es una matriz triangular inferior si y solo si todos los elementos A sub i j que tienen la fila menor que la columna son iguales a 0.
¿Cuáles son los elementos que tienen fila menor que la columna? Son estos, chicos, estos que están por encima de la diagonal principal. Estoy arriba, ¿sí? Estoy arriba con la matriz genérica. Son estos elementos. ¿De acuerdo? Son elementos que tienen la fila menor que la columna. Entonces, para que una matriz, deberían ser todos ceros, ¿no? Para que una matriz sea triangular inferior, todos los elementos que están por encima de la diagonal principal, ¿sí? Que son estos tres elementos para una matriz de orden 3, si son iguales a 0, la matriz se llama triangular inferior. ¿Está, chicos? En la triangular superior, los elementos que están por debajo de la diagonal principal son 1. En la triangular inferior, los elementos que están por encima de la diagonal principal son 2. Espero que haya quedado claro. Paso a la siguiente pantalla. Hagan captura. Bueno, vamos con la matriz diagonal. Bien, una matriz, ¿sí? Una matriz cuadrada también, chicos, cuadrada, en la cual los elementos que no están en la diagonal principal son todos ceros, se denomina matriz diagonal. ¿Sí? Miren la definición en forma simbólica. Una matriz cuadrada es una matriz diagonal si y solo si todos los elementos cuya fila no es igual a la columna son iguales a 0. ¿Cuáles son los elementos que tienen la fila distinta a la columna? Son los que están por encima de la diagonal principal y los que están por debajo de la diagonal principal. Entonces, si todos estos elementos son nulos, esta matriz se llama matriz diagonal. Y los elementos de la diagonal principal pueden tomar cualquier valor. Vamos a la matriz escalar. Una matriz es cuadrada también, chicos. Seguimos con matrices cuadradas. Una matriz cuadrada diagonal, ¿sí? Es decir, me está diciendo que la matriz escalar es una matriz diagonal. ¿Sí? ¿Y qué condición tiene que cumplir esa matriz diagonal para que sea escalar? Todos los elementos de la diagonal principal deben ser iguales a un mismo escalar. ¿De acuerdo? Miremos el ejemplito. Acá yo tengo una matriz también de orden 3. Todos los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal son nulos. Entonces ya es una matriz diagonal. Y si además los elementos de la diagonal principal son todos iguales a un mismo escalar, en este caso son iguales a -2 los elementos, entonces esta matriz, además de ser diagonal, es una matriz escalar. ¿Está, chicos? Cuidado, en el parcial o en el final les pueden preguntar, ¿una matriz escalar es diagonal? Sí, claro que sí, una matriz escalar es diagonal. Ahora bien, ¿una matriz diagonal es escalar? No siempre. No siempre. ¿Está? No toda matriz diagonal es escalar. En cambio, toda matriz escalar es diagonal. Bien, pasamos a la siguiente. A la siguiente matriz especial. Matriz identidad o matriz unidad. También ya habíamos hablado en la clase anterior de la matriz identidad. Habíamos dicho que la íbamos a definir en esta clase. Veamos cuál es la definición. Una matriz, también cuadrada, chicos, ¿sí? En la cual los elementos de la diagonal principal son todos iguales a 1, y los que no están en la diagonal principal son todos nulos, entonces la matriz se llama matriz identidad o unidad. En este caso tenemos la matriz identidad de orden 3, que la vamos a denotar de esta forma. Le vamos a denominar con la letra I, así lo dijimos en la clase anterior, y se lee la matriz identidad de orden 3. Ahí está la definición en forma simbólica. Bien, la relacionemos con las dos matrices anteriores. Fíjense, la matriz identidad, al tener los elementos que están por encima y por debajo de la diagonal principal, todos nulos, es una matriz diagonal. ¿Sí? Y además, los elementos de la diagonal principal son todos iguales a un mismo escalar, también es escalar esta matriz. Entonces,
toda matriz identidad es escalar, ¿sí? Y a su vez es diagonal. No pasa lo contrario, es decir, no toda matriz escalar es una matriz de identidad. Cuidado con ese juego de palabras, ¿no? Chicos, pasamos, perdón, si quieren hacer captura, pasamos a la siguiente matriz. Vamos a hablar mucho de la matriz de identidad, chicos, ¿eh? La vamos a tener presente en varios conceptos. Vamos con la matriz idempotente. También el concepto es sencillo. Veamos esta definición, la definición simbólica, que es la misma que está expresada arriba. Una matriz cuadrada también, chicos. Una matriz cuadrada de orden n es una matriz idempotente si y solo si esa matriz es igual a su cuadrado. Es decir, si yo tengo una matriz y la elevo al cuadrado y obtengo como resultado la misma matriz, esa matriz se llama idempotente. Veamos un ejemplito. Acá ya tengo un ejemplito de una matriz de orden 2. Bien, elevemos al cuadrado esta matriz A. Pregunto acá, quiero que me conteste. ¿Cómo hacemos para calcular el cuadrado de esta matriz? Chicos. ¿Alguien me contesta? Chicos. Multiplica por sí misma. Muy bien, se aplica definición de potenciación. Cuidado con estar aplicando alguna propiedad distributiva porque no se distribuyen acá la potencia para cada uno de los elementos de la matriz. Ojo, a pesar de que lo hemos recalcado en la clase anterior, y lo recalcamos siempre lo recalcamos en años anteriores, y siempre cometen el error que nosotros les decimos que nunca cometan. Entonces, para calcular el cuadrado de una matriz, aplico definiciones, es decir, multiplico la base por sí misma, tantas veces indica el exponente. Entonces, para calcular a elevada al cuadrado, la matriz a elevada al cuadrado, la vamos a multiplicar por sí misma, usando una tablita, como solemos hacer en la práctica. Acomodo la matriz A en este sector, y vuelvo a acomodar en este sector la misma matriz. Y multiplicamos fila por columna, para obtener la primera fila con la primera columna, para obtener el primer elemento. Y cuando digo multiplicar la primera fila con la primera columna, estoy diciendo que tenemos que multiplicar los elementos correspondientes y sumar esos productos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, fíjense, si yo multiplico la matriz A consigo mismo, obtengo esta matriz. Un medio, multipliquemos fila 1 con columna 1. Un medio por un medio es un cuarto. Más un medio por un medio, que es un cuarto más un cuarto es 2 cuartos. Y si yo simplifico, me queda un medio. Para obtener este elemento, multiplico primera fila y segunda columna. Y obtengo un medio. De la misma forma, hago para encontrar estos dos elementos. Ustedes ya saben multiplicar. Y fíjense que la matriz A multiplicada por sí misma me da la misma matriz. Es decir, A elevada al cuadrado es igual a la matriz A. Por lo tanto, la matriz A es idempotente. ¿Chicos? Vamos creo a la última matriz especial, la matriz involutiva, que también es una matriz cuadrada. ¿Sí? Una matriz cuadrada se llama matriz involutiva, sí y solo si su cuadrado es igual a la matriz identidad. Y acá tenemos un ejemplito. Tenemos esta matriz A de orden 2. Si ustedes le calculan el cuadrado de esta matriz, van a obtener esta matriz. Y fíjense que esta matriz es la matriz identidad de orden 2. Entonces, esta matriz A elevada al cuadrado es igual a la matriz identidad de orden 2. Por lo tanto, A es involutiva. ¿Sí? Bueno, en realidad se lee entonces, chicos, ¿no? Entonces, yo para no estar repitiendo entonces, utilizo un signo. Bueno, captura y pasamos a la siguiente diapositiva.
Vamos a definir matriz inversa, ¿sí? Matriz inversa, que también es un concepto importante. Ustedes se deben estar preguntando, ¿para qué nos sirve aprender todo esto que estamos aprendiendo sobre matrices? Y todo lo que ustedes van a aprender cuando veamos en el próximo capítulo los conceptos relacionados con determinantes. Matrices y determinantes tienen aplicación en un tema que vamos a ver más adelante después de determinante, y que tiene que ver con los sistemas de ecuaciones lineales. O sea, todos estos conceptos que estamos aprendiendo ahora los vamos a aplicar para resolver sistemas de n ecuaciones, ¿sí? Con n y con sistema de ecuaciones lineales. Bueno, definamos matriz inversa. La matriz cuadrada, miren, cuadrada, o sea, ya me está diciendo algo esta definición. Me está diciendo que solo las matrices cuadradas admiten matriz inversa. ¿Ah? Y no todas, ¿no? Y no todas las matrices cuadradas. Hay algunas que no admiten. Ya vamos a ver cuál. No sé si, creo que en el método de determinantes, perdón, en la clase, en la primera clase de determinante o en la segunda clase de determinante vamos a establecer una condición que indica cuando una matriz cuadrada admite inversa. Y en la próxima clase de matrices vamos a ver otra condición. Bien, entonces, la matriz cuadrada, ¿sí?, es inversible, es decir, admite inversa, o también se dice es regular o no singular, si y solo si existe otra matriz, que la vamos a denotar de esta forma, a la menos 1, la inversa de A, que también es del mismo orden que la matriz A. De tal manera que, si yo multiplico la matriz inversa de A con la matriz A, por izquierda o por derecha, obtengo como resultado la matriz identidad. Eso es lo que dice esta definición, ¿sí?, expresada en forma simbólica. A, una matriz cuadrada, va a ser regular, inversible o invertible, también se dice, o no singular, si existe A la menos 1, del mismo orden, tal que si yo multiplico A con su inversa, por derecha o por izquierda, obtengo la matriz identidad. Bueno, vamos con un ejemplito, ¿sí? Vamos a entender mejor el concepto, la definición de la matriz inversa. Fíjense lo que me piden. Me piden calcular la inversa de esta matriz aplicando definición. Entonces la definición es esta, ¿sí? O si quieren, A por A la menos 1 igual a la matriz identidad. Yo tomé esta partecita. Entonces la matriz A multiplicada por su inversa es igual a la matriz identidad. No conozco la matriz inversa. Esa es la matriz que vamos a calcular aplicando justamente definición. Entonces lo que vamos a hacer es reemplazar la matriz A. Conozco la matriz A, es la matriz 2 menos 3, 1, 3. Ahí está la matriz A. Por la matriz inversa de A, que no la conocemos, y la vamos a expresar entonces en términos de incógnita. X, Y, Z, W. ¿Sí? Acá está la matriz inversa. No conozco los elementos, por eso está expresado esa forma. Igual a la matriz identidad del mismo orden que la matriz A y que la matriz inversa de A. Son de orden 2, entonces este producto va a ser igual a la matriz identidad de orden 2. Perfecto. Bien, ya reemplacé. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es multiplicar estas dos matrices. Puedo multiplicar por estas dos matrices, y ¿por qué no? El hecho de que la segunda matriz no conozcamos los elementos y esté expresado en términos de incógnita, no significa que no se puedan multiplicar las matrices. Sí se pueden multiplicar. Además, las vamos a multiplicar. Obviamente el resultado va a quedar expresado en función justamente de estas incógnitas. Entonces lo vamos a cálculos auxiliares, ¿sí? Hacemos nuestra tablita, acomodamos la matriz A, ¿sí? Acomodamos la matriz inversa de A, que es esta matriz expresada a través de incógnitas, X, Y, Z, W, y multiplicamos. Para encontrar este elemento, multiplico primera fila con primera columna, es decir, 2 por X menos 3 por Z. Ahí está el primer elemento de la primera fila del producto. Para encontrar este elemento, multiplico primera fila, segunda columna.
2 por I, más menos 3 por W. Y obtenemos este elemento. De la misma forma, para encontrar este elemento, multiplico segunda fila con primera columna. 1 por X, más 3 por Z. Para obtener este elemento, segunda fila, segunda columna. 1 por I, más 3 por W. Ahí está. Ya acabamos de obtener la matriz resultante de este producto, entre A y la inversa de A. Entonces venimos nuevamente a nuestra igualdad y reemplazamos el producto por esta matriz, que es el resultado o que resulta de multiplicar estas dos matrices. Igual a la matriz identidad. Y fíjense qué es lo que obtenemos. Obtenemos la igualdad entre esta matriz y esta matriz. Y ustedes saben que si dos matrices son iguales, los elementos correspondientes también lo son. Es decir, este elemento es igual a este elemento. Entonces, igualo los elementos. Ahí está igualado. ¿Sí? Este elemento es igual a este elemento. Los igualo. Ahí está la igualdad. Este elemento es igual a este elemento. Igualo los elementos y obtengo una ecuación. Otra ecuación. Finalmente, este elemento es igual a este elemento. Igualo los elementos y obtengo una cuarta ecuación. ¿Está, chicos? Entonces, ¿qué es lo que acabamos de obtener? Un sistema de 4 ecuaciones lineales con 4 incógnitas. Que lo podemos reescribir a este sistema. Perdón, chicos. A este sistema lo podemos reescribir como dos sistemas también de ecuaciones lineales, de dos ecuaciones con dos incógnitas cada una. ¿Está? Fíjense lo que hice. Tomé la ecuación 1 y la ecuación 3 para formar el primer sistema. ¿Por qué la ecuación 1 y la ecuación 3? Porque tienen incógnitas en común. Luego tomé la ecuación 2 y la ecuación 4 y formé el otro sistema, porque tienen incógnitas en común. Luego resuelvo este sistema aplicando cualquier método, sustitución, igualación, etcétera, etcétera. Y obtengo el valor de X y de Z. Resuelvo este otro sistema y obtengo el valor de Y y de W. Entonces ya tengo el valor de cada una de las incógnitas. En otras palabras, ya tengo la matriz inversa de A. Entonces, reemplazando a X, Y, Z y W por sus respectivos valores, obtengo la matriz inversa de A. Y ahí está la matriz inversa de A, chicos. ¿Está? Sencillo el procedimiento. Esto es calcular la matriz inversa de una matriz dada, cuadrada obviamente, aplicando definición. Eso es lo que van a hacer hoy también con algún ejercicio de la práctica. Bien, ¿cómo haríamos para verificar? Pregunto acá. ¿Cómo haría para verificar si esta es realmente la matriz inversa de A? Contesten. ¿Cómo hacemos para verificar? Hay que multiplicar por izquierda y por derecha. Bien, no hace falta multiplicar por izquierda y por derecha, ¿sí? Que multiplique por izquierda o que multiplique por derecha, ¿sí? Y si verifica la definición, digamos, esta igualdad, entonces ya nos quedamos tranquilos porque esta sería la matriz inversa. Eso queda para usted. Entonces multipliquen la matriz A, ¿sí? La matriz A con la inversa que acabamos de calcular, hagan ese producto con la tablita, y van a ver que van a obtener como resultado la matriz identidad. Con lo cual me quedo tranquilo. ¿Sí? La matriz inversa es esta. Existe y es esa. Y es única. ¿Sí? Bien. Captura y pasamos a las propiedades de la matriz inversa o de la inversión de matriz. Bueno, vamos. Propiedades. Propiedad 1. Justamente lo que acabamos de decir. Si existe la inversa de una matriz cuadrada, esa matriz inversa es única. Propiedad 2, la propiedad involutiva. ¿Qué dice la propiedad involutiva? Miren, es sencilla, ¿sí? Las demostraciones, como siempre digo, están en los apuntes de teoría, es fácil de demostrar, y las propiedades son fáciles de entender. Entonces veamos la propiedad 2. Dice, la inversa de una matriz es igual a la misma matriz, en caso de que A sea invertible, ¿no?
fácil la propiedad. Vamos con la propiedad 3, que dice, la inversa del producto de dos matrices, ¿sí?, es igual al producto de las inversas de dichas matrices en orden permutado. Siempre y cuando las matrices A y B sean invertibles, sean cuadradas e invertibles, ¿no? Propiedad 4, también es sencilla. La inversa de la traspuesta de una matriz invertible es igual a la traspuesta de la inversa de dicha matriz. ¿Está, chicos? Sencillas las propiedades. Vamos con la propiedad 5. Bien, acá quiero que presten atención, chicos, ¿sí? Y vamos a mencionar dos propiedades que ya habíamos visto para el producto entre matrices. Miren lo que dice esta propiedad. 5. Dice, sea A una matriz cuadrada e invertible, si B y C son dos matrices cualesquiera de orden m por n, entonces se cumplen estas dos propiedades. Fíjense que las 5 se descomponen en dos propiedades. La primera, ¿qué dice? Si el producto entre la matriz B y la matriz A es igual a la matriz nula, necesariamente implica que esta matriz B es igual a la matriz nula. ¿Sí? ¿Se acuerdan de la propiedad, de una de las propiedades que habíamos visto en la multiplicación entre matrices y que decía lo siguiente? Escuchen, el producto entre dos matrices, siempre que sean multiplicables. Si el producto entre estas dos matrices es igual a la matriz nula, esto no implica necesariamente que la matriz A sea igual a la matriz nula o la matriz B sea igual a la matriz nula. ¿Se acuerdan de esta propiedad, chicos? Sí, habíamos dicho que lo que sucede con el producto de números reales no sucede a veces con las matrices. Por ejemplo, con los números reales, ustedes saben, si el producto entre dos números reales, A y B, es igual a 0, entonces esto implica que A es igual a 0 o que B es igual a 0. Bueno, esto no se cumple para las matrices, no en todos los casos, chicos. Bien, ven acá, en este caso sí, pero en forma general no se cumple. ¿Se acuerdan de esta propiedad, verdad? ¿Sí? Una de las propiedades de la multiplicación decía esto. Repito, si el producto entre dos matrices es igual a la matriz nula, eso no implica necesariamente que A sea nula o que B sea nula. Puede que sí, puede que no. Y fíjense que en el inciso I de esta propiedad 5 justamente dice lo que acabo de decir. Que a veces sí se cumple. Miren, si yo tengo el producto entre esta matriz B y A, y si este producto es igual a la matriz nula, y si A, esta matriz, es una matriz cuadrada e invertible, entonces necesariamente esta matriz B tiene que ser igual a la matriz. Ojo, la matriz A nunca es nula, ¿sí? Porque dijimos que es invertible. Y una matriz nula nunca es invertible. La matriz nula cuadrada no es invertible, no admite inversa. Bien, ¿qué dice la parte 2 de esta propiedad 5? Si el producto entre la matriz B y A es igual al producto entre la matriz C y A, ¿sí?, siendo A cuadrada e invertible, yo puedo cancelar o simplificar, perdón, la matriz A con la matriz A del segundo miembro. Entonces me queda B igual a C. En general, esta propiedad no se cumple, lo habíamos visto también como otra propiedad del producto en la clase anterior. Pero aquí sí se cumple, ¿por qué? Porque A, ¿sí?, es cuadrada e invertible. Espero que haya quedado claro, chicos. Vamos a la propiedad 6. ¿Qué dice la propiedad 6? La inversa del producto entre un escalar y una matriz, ¿sí?, siempre que ese escalar sea distinto de 0, es igual al producto entre el inverso multiplicativo del escalar y la inversa de la matriz A. Obviamente, A tiene que ser invertible para que se cumpla esta propiedad. Propiedad 7. La inversa de la potencia késima
de una matriz cuadrada e invertible, siempre que K sea un número entero positivo, ¿no? Entero positivo, es igual a la potencia késima de la inversa de la matriz. Y la última propiedad, sencillita, si una matriz cuadrada tiene una fila o una columna formada por ceros, entonces no es invertible, no admite matriz inversa. Captura y arrancamos con otro tema de matrices. Bien, vamos a ver lo que son las matrices equivalentes. Bien, dejamos ya de hablar exclusivamente de matrices cuadradas. Ahora vamos a hacer referencia a matrices de orden m por n. Bien, veamos. ¿Cuándo dos matrices o más son matrices equivalentes? Dadas dos matrices A y B, decimos que B es equivalente a A, si y solo si B se puede obtener a partir de A, efectuando operaciones, o un número finito de operaciones elementales sobre la matriz A. Bien, por ahora no entendemos muy bien esta definición, ¿no? Como digo, cuando veamos algún ejemplito, vamos a entender cuando dos o más matrices son equivalentes. Por lo pronto, esta es la definición. Es decir, yo a partir de la matriz A obtengo otra matriz B, efectuando operaciones elementales sobre esa matriz. Y esa matriz B va a ser una matriz equivalente a A. ¿Qué son las operaciones elementales? Primera pregunta. ¿Qué son las operaciones elementales? Las operaciones elementales o transformaciones elementales, ¿sí?, son operaciones sobre filas o sobre columnas. Son operaciones que se aplican a las filas o a las columnas. Atención acá. Nosotros vamos a aplicar operaciones elementales exclusivamente sobre filas. Sobre filas. No vamos a trabajar sobre columnas, pero también se puede trabajar sobre columnas. Pero nosotros no lo vamos a hacer. Vamos a trabajar de manera exclusiva con filas o sobre filas. ¿Y cuáles son esas operaciones elementales sobre filas? Son tres, chicos, son tres operaciones. La primera, permutación de filas entre sí. Es decir, yo puedo tomar dos filas, ¿sí?, dos filas, e intercambiar la posición de esas dos filas. La segunda operación, suma de una fila con otra fila. Tercera operación, producto de una fila por un escalar distinto de cero. ¿Está? Esas son las tres operaciones elementales. Permutación entre filas, suma entre filas y multiplicación de una fila por un escalar distinto de cero. Repito, insisto, las operaciones elementales también se podrían aplicar sobre columnas, pero nosotros vamos a trabajar sobre filas. Profe, Bien, va. disculpe una pregunta. ¿Las transformaciones elementales solamente se dan entre filas y o columnas por aparte o se puede hacer combinado? Se hace una Por transformación entre aparte, filas. por separado. ¿Está? Por separado. ¿De acuerdo? Para encontrar matrices equivalentes, trabajamos, por ejemplo, con operaciones elementales sobre filas. Entonces vamos a decir que obtenemos matrices equivalentes por fila. Ahora, si quiero trabajar por columnas, trabajo por columnas. Y vamos a obtener matrices equivalentes por columnas. Insisto, vamos a trabajar sobre filas. Después ustedes, cuando veamos sistemas de ecuaciones lineales, se van a dar cuenta por qué trabajamos sobre filas. ¿Está? Bueno, vamos con este ejemplito. Vamos con este ejemplito, la matriz A. Fíjense lo que vamos a hacer con esta matriz A, que es una matriz de orden 4 por 3. Le vamos a aplicar estas operaciones elementales sobre filas. ¿Está? Veamos cómo se hace. Esta es la matriz original, es la matriz A. La primera operación elemental que vamos a hacer es la siguiente. Es la permutación entre dos filas. Y se denota simbólicamente de esta forma. Se podría denotar de esta forma, ¿no? En la práctica se puede utilizar otra forma para indicar la operación elemental que se está aplicando sobre filas. Acá vamos a utilizar esta notación. Bien, ¿qué significa esto? Que vamos a permutar el orden de la fila 1 con la fila 3. Es decir, la fila 1 va a pasar a ocupar el lugar de la fila 3
y la fila 3 va a pasar a ocupar el lugar de la fila 1. Si hago esa permutación, obtengo esta matriz. Miren, la fila 1 pasa a ser fila 3, y la fila 3 pasa a ser fila 1. ¿Lo ven? Y obtengo otra matriz que es equivalente a esta matriz. Y se denota con este simbolito. Esto se lee, la matriz de la derecha es equivalente con esta matriz de la izquierda. Perdón, de la izquierda con la de la derecha, perdón. ¿De acuerdo? ¿Y por qué es equivalente esta matriz? Es equivalente a esta. Y bueno, porque apliqué una operación elemental sobre filas. Se dice matriz equivalente por fila. Bueno, apliquemos otra operación elemental para encontrar otra matriz equivalente a ambas. Miren lo que voy a hacer ahora. Voy a sumar a la fila 2 la fila 1. O en otras palabras, a la fila 2 la vamos a reemplazar por la suma de la fila 1 con la fila 2. Y esta es la notación. Es decir, la fila que va a cambiar va a ser la fila 2. ¿Sí? Porque la vamos a reemplazar por esta suma. Entonces la fila 1, la 3 y la 4 se mantienen. Ahí están la fila 1, la 3 y la 4. Y vamos a modificar esta fila 2. ¿De qué manera? Sumando la fila 1 con la fila 2. Y vamos a obtener la nueva segunda fila. Entonces, 1, cuando digo sumar la fila 1 con la fila 2, estoy diciendo que tenemos que sumar los elementos correspondientes. 1 más 3, 4, menos 1 más 5, 4, 1 más 0, 1. Y ahí tenemos la segunda fila, ¿sí? Que es distinta a esta, y que se obtuvo a partir de esta operación elemental. Y esta matriz es equivalente a estas dos matrices. ¿Ya, chicos? Vamos a aplicar otra operación elemental. Ahora vamos a aplicar la tercera operación. A la fila 4 la vamos a reemplazar por el producto entre el escalar menos 2 y la misma fila, y la fila 4. Entonces la fila 1, la 2 y la 3 no se modifican, se mantienen. Y a la fila 4, ¿sí? La vamos a obtener multiplicando a la fila 4 de esta matriz por menos 2. Entonces, menos 2 por 7, menos 14, menos 2 por 9, menos 18, menos 2 por 1, menos 2. Y obtengo esta matriz que es equivalente a las anteriores. ¿Está, chicos? Vamos a aplicar una operación elemental más, que consiste en combinar la operación B y la operación C, es decir, el producto y la suma. Miren, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a modificar la fila 3, ¿sí? La vamos a cambiar a la fila 3. ¿De qué forma? Vamos a multiplicar la fila 2, perdón, vamos a multiplicar la fila 1 por 2 y le vamos a sumar la fila 3. Entonces la que cambia es la fila 3, con lo cual fila 1, fila 2 y fila 4 se mantienen. Ahora vamos a obtener esta nueva fila 3. ¿Cómo? Aplicando esta operación elemental. ¿En qué consiste? Vamos a multiplicar por 2 a la fila 1. Si es necesario cálculos auxiliares, hagan cálculos auxiliares, chicos. Yo voy a hacer los cálculos auxiliares para que ustedes vean que es posible. Entonces, 2 por la fila 1. Multiplico a la fila 1 por 2. En un costadito, y hacen los cálculos auxiliares. 2 por 1, 2. 2 por menos 1, menos 2. 2 por 1, 2. Y ahora le sumo la fila 3. La fila 3. Esta. 0, 1, 2. Y sumo. 2 más 0, 2. Menos 2 más 1, menos 1. 2 más 2 es 4. Y esta sería la nueva tercera fila. Ahí está. 2 menos 1, 4. Y de la misma forma, esta matriz es equivalente a todas las anteriores. Y así podría seguir aplicando todas las operaciones elementales que yo quiera sobre fila. Y siempre voy a obtener matrices equivalentes. ¿Está? Y ahora ustedes me preguntarán, profe, ¿y cómo sé qué fila tengo que permutar? ¿Cómo sé qué filas voy a sumar? ¿Cómo sé por qué número tengo que multiplicar? Y bueno, va a depender de lo que ustedes quieran hacer con la matriz. ¿Sí? Cómo quieran transformarla en la matriz. Por ejemplo, yo la matriz A, si fuera cuadrada, me gustaría transformarla, si se puede, en una matriz identidad equivalente a esta, si se puede. Entonces lo puedo hacer a partir de operaciones elementales. Por ejemplo, de pronto yo quisiera a esta matriz escalonarla,
¿sí? Ya vamos a ver justamente lo que es una matriz escalonada. Entonces, escalonar una matriz se logra justamente con operaciones elementales. Se va a depender de lo que ustedes quieran. ¿Quedó claro, chicos? Paramos acá un segundito, un minutito, preguntas. No hay preguntas. Bien, seguimos. Pasamos a la siguiente diapositiva. Bien, lo que tiene que quedar claro acá, chicos, es cuáles son las operaciones elementales y cómo se efectúan esas operaciones elementales sobre fila. Y otro punto que tiene que quedar claro, que todas las matrices que vaya obteniendo a partir de las operaciones elementales sobre fila se llaman matrices o son matrices equivalentes por filas. Bueno, vamos con un ejemplito, no, perdón, vamos a definir, ya está el ejemplito, ahí está el ejemplito. Vamos a definir, no sé por qué me dio así, bueno, ya vamos a ver qué pasa con la diapositiva. Vamos a definir matriz escalonada por filas. ¿Cuándo una matriz es escalonada por filas? Bueno, primero definamos dos conceptos sencillos. Fila nula y definamos pivot, chicos. Bueno, veamos cuándo una fila es nula. Miren la matriz B. Si una fila tiene todos sus elementos iguales a 0, esa fila se llama fila nula. Fíjense que la matriz B tiene su cuarta fila nula. También tiene otra fila nula, la fila 2. La fila 2 también es nula. ¿Por qué? Porque todos los elementos son nulos. Estas filas son nulas. Miren la matriz D. Acá tengo una fila nula. La tercera fila es nula. Bien. En cambio, esta fila, la tercera fila de la matriz B, es una fila no nula. ¿Sí? Y también se llama fila pivotante. Así se llaman las filas no nulas. Se llaman filas pivotantes. Esta primera fila también es una fila no nula o fila pivotante. En la matriz D, la primera fila es una fila pivotante y la segunda fila también es una fila pivotante. ¿Está? Definamos ahora pivot, que es el pivot de una fila. El pivot de una fila, por ejemplo, el pivot de esta tercera fila de la matriz B, es el primer elemento de la fila distinto de 0, recorriendo la fila, obviamente, de izquierda a derecha. Entonces, en esta fila 3, el pivot es este número, el 7. En la fila 1, el pivot es 3, porque es el primer elemento distinto de 0. En la fila 2 no hay pivot. En la fila 4 tampoco tenemos pivot. El pivot siempre es un número distinto de 0. En la matriz C, ¿cuál es el pivot de la fila 1? Es este elemento, el 1. ¿Sí? En la fila 2, ¿cuál es el pivot? Es este 1. El primer elemento, repito, de la fila distinto de 0. Bien, ahora quiero que me digan ustedes, ¿cuál es el pivot de la fila 1 de la matriz D? ¿Cuál es el pivot? Contesten, pero no se olviden de activar el micrófono. ¿Cuál es el pivot? 2. El 2, muy bien. El pivot de la segunda fila. 1. 1. ¿La tercera fila tiene pivot? No, ¿verdad? Contesten, chicos, ¿qué pasa? Sé que hace frío, les entiendo, yo también estoy con frío, más tengo tomada la garganta. Pero hagamos un esfuerzo, no se me duerman. Bien, veamos la matriz A. La fila 1 tiene como pivot el 1. La fila 2 tiene como pivot el 2. Y la fila 3 tiene como pivot el 1. ¿Está? Sencillo el concepto, chicos. Vamos a borrar esto, ¿sí? Esas anotaciones, y vamos con la definición de matriz escalonada. Una matriz, ¿sí?, es escalonada por filas si cumple con estas dos condiciones. ¿Cuál es la primera? Todas las filas nulas, en caso de que existieran, en caso de que tuviera la matriz filas nulas, esas filas nulas deben estar en la parte inferior de la matriz. Fácil de entender la primera condición. Vamos con la segunda condición.
el pivot de cada fila se encuentra estrictamente más a la derecha que el pivot de la fila de arriba. Vamos con esta matriz B y veamos si cumple estas dos condiciones. Vamos con la matriz B. Bien, dice, si tuviera filas nulas, esas filas nulas deben estar en la parte inferior de la matriz. Miren, chicos, tiene dos filas nulas. Esta y esta, la fila 2 y la fila 4. Esta fila nula está en la parte inferior. En cambio, esta fila nula no está en la parte inferior. Entonces, esta matriz B, así como está, no cumple con la primera condición. Por lo tanto, esta matriz B no es una matriz escalonada. Y ya no veo si cumple la segunda propiedad, porque no cumple la primera. ¿Está? Vamos con la matriz D. Veamos si es una matriz escalonada. Veamos si cumple la primera condición. Si tiene filas nulas, esas filas nulas tienen que estar en la parte inferior de la matriz. Fíjense, tiene una matriz nula, que es la tercera fila. Fila nula. Perdón, chicos, fila nula. La fila nula está en la parte inferior de la matriz. ¿Sí? Entonces cumple la primera condición. Vamos a la segunda. El pivot de cada fila, bueno, identifiquemos los pivots. Este es el pivot de la primera fila, este es el pivot de la segunda fila. Dice, el pivot de cada fila tiene que estar estrictamente más a la derecha que el pivot que está arriba, en la fila de arriba. Entonces veamos, empecemos desde abajo. Veamos, acá no tengo pivot. Acá sí tengo pivot. ¿Alguien dijo algo? No. Hay un micro. Antonella. A las 3. Antonella Lamas. Víctor, ¿la puedes silenciar? Bien, seguimos, chicos. Perdón por la interrupción. Veamos. La segunda fila sí tiene un pivot. Entonces, este pivot tiene que estar estrictamente a la derecha del pivot de la fila de arriba. Y fíjense que este pivot está a la derecha de este pivot, de la fila 1. Entonces, esta matriz cumple también con la segunda condición. Por lo tanto, esta matriz D es una matriz escalonada. Y fíjense que los ceros que están a la izquierda de los pivots forman escalones. Justamente por eso se llama una matriz escalonada. ¿Está, chicos? Bien, veamos esta matriz C, rapidito vamos. ¿Tiene filas nulas? No tiene filas nulas, entonces no hace falta exigir que se cumpla esta primera condición. Esta primera condición tengo que exigir que se cumpla en caso de que tenga filas nulas. Como no tiene filas nulas, no existe. Vamos a la siguiente condición. El pivot de la fila 2 está a la derecha del pivot de la fila 1, sí, entonces esta matriz también es una matriz escalonada. Fíjense, el cero que está a la izquierda de este pivot forma un escalón. Bien, esto dijimos que no es, ¿no? Una matriz escalonada. Vamos con la matriz A. Atentos, chicos. Veamos, ¿tiene filas nulas? ¿Tiene filas nulas? No. Entonces no exigimos la primera condición. Vamos con la segunda condición. Veamos los pivots. Este es el pivot de la primera fila, pivot de la segunda fila, pivot de la tercera fila. El pivot de la tercera fila está a la derecha del pivot, estrictamente a la derecha del pivot de la fila 2. Contesten, ¿sí o no? No. No, no. Entonces, esta matriz no cumple con esta condición. Por lo tanto, esta matriz A no es una matriz escalonada por filas. ¿Está? Alguien podría decir lo que me dijeron en la clase de ayer. Profe, ¿y qué pasa si yo permuto la fila 2 con la fila 3 de la matriz B? ¿Qué pasará, chicos? ¿Se transformará en una matriz escalonada? Contesten sí o no. Sí. No. Sí, profe. Sí. No. ¿No? Sí. Si yo paso de esta fila 3 como fila 2 y la fila 2 como fila 3, van a ver que todas las filas van a estar en la parte inferior. Cumpliría con esta propiedad. Y bueno, tendríamos que ver si cumple con la segunda propiedad o condición. ¿Sí? Y vean que sí. Imaginen esta fila arriba
en la fila 2 y en la fila 2 en la fila 3. Y van a ver que el pivote este va a estar a la derecha de este pivote. En eso consiste, chicos, transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada, en aplicar operaciones elementales de tal manera de convertir esa matriz que me dan en una matriz escalonada. Y eso es lo que vamos a ver enseguida nomás. ¿Está, chicos? Por ejemplo, en esta matriz, si yo a este 1 lo convierto en 0, ¿sí? Lo convierto en 0 aplicando una operación elemental, se transformaría en una matriz escalonada. Otra cosita que me olvidé de decirles, chicos, debajo de los pivots, debajo de los pivots de una matriz escalonada, todos los elementos son 0. Miren, debajo de este pivot, los elementos son 0. Debajo de este pivot, este elemento es 0. Debajo de este pivot, el elemento es 0. Entonces, eso es lo que vamos a observar en las matrices escalonadas. Debajo de todos los pivots, los elementos son todos nulos. ¿Está, chicos? Bien, en conclusión, las matrices A y B no son escalonadas por filas y estas sí son escalonadas. Bien. Otro concepto, y ya pasamos a escalonar una matriz, chicos. Veamos. Miren. ¿Cuántas filas, y quiero que contesten, cuántas filas no nulas tiene esta matriz de escalonada? 2. 2. La fila 1 y la fila 2 son filas no nulas. Ese número, el número de filas no nulas de una matriz escalonada, se llama rango de la matriz, que lo vamos a definir en la próxima clase, y se denota de esta forma, con la letra roja. El rango de la matriz D, ¿sí? De esta matriz D escalonada, es igual a 2. Para calcular el rango, para contar las filas no nulas, esa matriz tiene que estar escalonada, ¿sí? Por ejemplo, acá esta matriz no está escalonada, así que yo no puedo calcular el rango de la matriz D. No puedo decir es igual a 2 porque tiene 2 filas no nulas. Ojo, tiene que estar escalonada. La tengo que escalonar y después calcular el rango. Acá tampoco puedo decir que el rango de esta matriz A es igual a 3 porque tiene 3 filas no nulas. No, porque no está escalonada. Cuando esté escalonada la matriz, ahí sí calcula el rango. Bien. Veamos el rango de esta matriz C. Esta matriz C está escalonada, así que puedo calcular su rango. ¿Cuánto vale el rango? 2. 2. ¿Por qué? Porque tiene 2 filas no nulas. ¿De acuerdo? Esta es matriz D, perdón. Parece un 0. Bien. Otra cosita. Después vamos a definir en la próxima clase el rango de una matriz, de manera formal. Veamos otra cosita. Miremos las columnas. Voy a hablar por un ratito nada más de las columnas. Miren esta columna. Esta columna, ¿sí? Esta primera columna tiene un pivot, ¿sí? Que es el pivot de la fila 1. ¿Sí? Contiene un pivot. Entonces a esta columna también se la llama columna pivotante. ¿De acuerdo? Porque tiene un pivot, o contiene un pivot, que es el pivot de la fila 1. Esta segunda columna también contiene un pivot, que es el pivot de la fila 2. Entonces esta segunda columna también se llama columna pivotante. Veamos esta tercera columna. Pregunto, ¿esta tercera columna tiene o contiene algún pivot que sea el pivot de alguna fila? Chicos, la columna 3 ¿contiene algún pivot? No. Contesten por sí o por no. No. Veamos. Menos 3 ¿es pivot de la fila 1? No. El 2 es el pivot. 3 ¿es pivot de la fila 2? No, no es. Y 0 no puede ser pivot. Entonces, esta columna no contiene pivot. Entonces, esta columna no es una columna pivotante. ¿Cuántas columnas pivotantes tiene la matriz D? Tiene 2 columnas pivotantes. Entonces, el número de columnas pivotantes también se define como rango de la matriz D escalonada. ¿Está? Esto no se preocupen, vamos a definir en la próxima clase, rango de una matriz. Bien. Veamos estas dos propiedades que justamente tienen que ver con lo que acabo de decir. La propiedad 1, la propiedad de las matrices escalonadas por fin. Dice,
Todas las formas escalonadas por fila de una matriz tienen el mismo número de filas no nulas, el mismo número de filas no nulas. Y ese número de filas no nulas se denomina rango de la matriz escalonada. ¿Sí? Propiedad 2. Todas las formas escalonadas por fila de una matriz tienen las columnas pivotantes en las mismas posiciones y el número de las columnas pivotantes coincide con el número de filas no nulas. Es decir, coincide con el rango de la matriz. Lo que acabo de decir, ¿sí? Lo que acabo de explicar. Captura y pasamos ahora sí a determinar o a calcular o a transformar una matriz cualquiera en una matriz escalonada, chicos. Que es lo más importante. Y es lo último que vemos y pasamos a la práctica. Bien. Miren. Vamos a obtener, miren lo que dice el ejercicio, el ejemplo, dada esta matriz, que es una matriz de 3 por 4, aplicar el algoritmo de eliminación de Gauss. Bueno, tendría que decir, transformarla en una matriz escalonada. ¿Sí? Como dice arriba, dice, obtención de la matriz escalonada por filas a través del algoritmo de eliminación gaussiana. El procedimiento que vamos a ver ahora, que me permite transformar esta matriz A en una matriz escalonada por filas, se llama algoritmo de eliminación gaussiana o algoritmo de eliminación de Gauss. ¿En qué consiste? Consiste justamente en transformar esta matriz o cualquier matriz en una matriz escalonada. ¿De qué forma? Aplicando las operaciones elementales sobre filas. Sobre filas. Las tres operaciones que hemos, o alguna de ellas, no es necesario aplicar las tres, aplicando operaciones elementales sobre filas que ya vimos. Entonces, vamos a hacer ese trabajito. Tengo la matriz A, ahí está la matriz A, ¿sí? La matriz original, y vamos a empezar a escalonar de la siguiente forma. Cuando digo escalonarla, estoy diciendo que la vamos a transformar en una matriz escalonada por filas. Bien, empecemos. Empezamos con la primera fila, ¿sí? Y buscamos el pivot de la primera fila. Y recuerden que el pivot es el primer número o el primer elemento distinto de 0 de la fila. ¿Sí? En este caso, el pivot de la fila 1 es este 3. ¿De acuerdo? Bien, y fíjense que el pivot siempre tiene que ser un elemento distinto de 0, así como hemos definido, distinto de 0. Ahora bien, profe, ¿qué pasa si es preferentemente, chicos, no digo preferentemente, sino siempre que sea posible, el pivot de la fila 1 tiene que ser este elemento, el A sub 1, 1, el A sub 1, 1. Ese tiene que ser, siempre que sea posible, el pivot de la fila 1. Bien. ¿Qué pasa si este elemento fuera un 0? En lugar de un 3, hubiéramos tenido un 0 aquí. ¿Sí? No podemos tomar como pivot este elemento, el elemento 0, el A sub 1, 1. ¿Sí? Y acabo de decir que en lo posible tiene que ser este el pivot de la fila 1. Entonces, ¿qué podemos hacer para obtener acá en esta posición un elemento distinto de 0 para tomarlo como pivot? Lo que podríamos hacer es permutar. ¿Sí? Permutamos la fila 1 con cualquiera de las filas que están debajo de ella. ¿Está? Bien, acá no hace falta permutar, ¿por qué? Porque este pivot es distinto de 0. Bien. Entonces, una vez que tengo el pivot, ¿sí? Lo que vamos a hacer es convertir en 0 a los elementos que están debajo del pivot, para poder escalonar, o para poder empezar a escalonar esta matriz. ¿De acuerdo? ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bueno, con operaciones elementales sobre filas. Bien, la pregunta sería, ¿qué operaciones elementales o qué operación elemental debería aplicar a la fila que contiene al pivot, a la fila del pivot, y a la fila que quiero modificar para generar un 2 en esta posición, o para convertir este 2 en un 0? Bien. Para simplificar los cálculos, chicos, las operaciones elementales, a veces es conveniente que el pivot sea igual a 1.
sea igual a 1. No es necesario que sea 1, chicos, ¿sí? Pero a veces resulta conveniente que sea 1 para que los cálculos sean más sencillos. Entonces, lo que yo voy a empezar haciendo es convirtiendo a este elemento, a este pivot, en 1. ¿Y cómo haría yo? Ahora sí quiero que me contesten. ¿Cómo haría yo para transformar esta fila, cambiar esta fila 1 de tal manera que este 3 se convierta en un 1? ¿Qué debería hacer a esta fila? Chicos, Multiplico por un tercio. multiplico por un escalar distinto de 0. Sumar no puedo. ¿Sí? En realidad podría sumar, pero no me sirve sumar para convertir en 0. Perdón, en 1, perdón, no en 0, en 1. Entonces multiplicamos. ¿Por cuánto multiplicamos a la fila 1 para convertir en 1 a este pivot? Por un tercio. Por un tercio. Entonces, fíjense, esta es la primera operación elemental que voy a aplicar. A la fila 1 la voy a cambiar por el producto entre la fila 1 y un tercio. Entonces, multiplico a todos los elementos de la fila 1 por un tercio. ¿Sí? Entonces, copio la fila 2 y la fila 3, así como están, esas no se modifican, y ahora multiplico a la fila 1 por un tercio. Un tercio por 3 es 1, un tercio por 6 es 2, un tercio por menos 9 es menos 3, y un tercio por 3 es 1. Conseguí lo que estaba buscando. Transformé el pivot en un 1. No hace falta, insisto con esto, chicos, no hace falta que el pivot sea igual a 1. ¿Sí? Ya vamos a ver la próxima clase otro tipo de matriz escalonada que se llama reducida, y ahí sí me exige que los pivots sean iguales a 1. En este caso no. Bien, ya tengo el pivot igual a 1. Ahora tengo que convertir en 0 a este elemento y a este. ¿Está? Entonces, a la fila del pivot la vamos a copiar como está, a esa no la vamos a modificar, y vamos a modificar esta fila, de tal manera de obtener un 0 en esta posición. Bien, la pregunta sería, ¿por cuánto debemos multiplicar? Porque no va a alcanzar sumar, ¿eh? Si yo sumo la fila 1 con la fila 2, no voy a obtener el 0 que yo quiero. 1 más 2 me da 3. ¿Sí? Y multiplicar tampoco me va a alcanzar, entonces voy a tener que combinar dos operaciones, el producto y la suma. Entonces la pregunta es, ¿por cuánto debería multiplicar la fila del pivot para que sumada a la segunda fila, que es la que yo quiero modificar, para generar un 0 en esta posición? Bien, la primera pregunta se la voy a contestar yo. ¿Sí? Voy a multiplicar a la fila 1 por menos 2 y le voy a sumar la fila 2. ¿Ya, chicos? Miren. Si yo a este elemento, al pivot, lo multiplico por menos 2, me da 1 por menos 2, me da menos 2, y le sumo 2, me da 0. Entonces, esa es la operación que tengo que hacer. Multiplico a la fila 1 por menos 2, y le sumo la fila 2. ¿De acuerdo? Entonces, si es necesario los cálculos, hacen los cálculos en un costadito, chicos. Yo no voy a hacer los cálculos, lo voy a hacer mentalmente. Entonces, multiplicamos y sumamos. Menos 2 por 1, menos 2 por 1, menos 2. Más 2, 0. Menos 2 por 2, 4. Menos 4, perdón. Más 4, 0. Menos 2 por menos 3 es 6. Menos 8, menos 2. Menos 2 por 1, menos 2 más 0, menos 2. Y ahí obtuve la segunda fila. ¿Sí? Cambié esta segunda fila por esta. Y fíjense, obtuve el 0 que yo quería, debajo del pivote. Bien, ahora la pregunta es, ¿por cuánto debería multiplicar? Siempre se trabaja con la fila del pivot y con la fila que yo quiera modificar de tal manera de obtener un 0 en esa posición. ¿Está? Entonces la pregunta es, ¿por cuánto debería multiplicar a la fila 1 para que sumada con la fila 3 ahora se convierta en 0 este elemento? Chicos, ¿alguien se anima a contestar? Por 2. Bien, la pregunta más fácil sería, ¿por cuánto multiplico al pivot? ¿Sí? Para que sumado con menos 2 se convierta en 0. Y bueno, por 2. 2 por 1, 2 menos 2, 0. Entonces, a toda la fila 1 la multiplico por 2 y le sumo la tercera fila. ¿Sí? Con esta operación vamos a obtener la nueva tercera fila. Entonces, mentalmente, si no pueden mentalmente, hacen los cálculos. 2 por 1, 2, menos 2, 0.
2 por 2, 4, menos 3, 1. 2 por menos 13, menos 6, más 4, menos 2. 2 por 1, 2, menos 1. Obtuve el 0 que yo quería debajo del pivote. Y esta matriz es equivalente a estas dos. ¿Está, chicos? Bien. Vamos ahora con la segunda fila. Vamos con la segunda fila. Voy a borrar esto. Vamos con la segunda fila. Bien. Ahora voy a buscar el pivot de la segunda fila. Y el pivot de la segunda fila, siempre que sea posible, debería ser este elemento. El A sub 2, 2. El A sub 2, 2. Y fíjense que este 0 no puede ser pivot. Este elemento no puede ser pivot porque es 0. Entonces, veamos si existe la posibilidad de que en esta posición, en la posición 2, 2, tenga un elemento distinto de 0 para poder tomarlo como pivot. ¿Qué debería ser, chicos? Habíamos dicho hace un momento, Profe, ¿se puede permutar la fila 3 con la fila 2? Y eso es lo que dije hace rato. Cuando le dije, si este 3 no hubiera sido 3, hubiera sido un 0, ¿cómo hacíamos para obtener un elemento distinto de 0? Permutábamos con alguna fila de abajo. Entonces hacemos eso, chicos. Miren, este debería ser el pivote. ¿Sí? Pero como es 0, no lo puedo tomar como pivote. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a permutar la fila 2 con una fila de abajo, que no me queda otra que sea la fila 3. No puedo permutar con la fila de arriba, ¿no? Cuidado. Siempre se permuta con filas de abajo. ¿Sí? En este caso, ¿sí? Para obtener acá un pivote distinto de 0. Entonces, lo que vamos a hacer es permutar. Permutamos la fila 2 con la fila 3. Eso dice esa simbología. Entonces, la fila 2 pasa a ser fila 3 y la fila 3 pasa a ser fila 1. Conseguí un pivote distinto de 0. Ahora tomo este pivote y hago 0 todos los elementos que están debajo del pivote. Y fíjense que el único elemento que está debajo del pivote es este elemento, y ya es 0. ¿Está, chicos? Bien, el algoritmo, debería continuar. Paso a la tercera fila, ¿sí? Tomo el pivote de la tercera fila, y en lo posible debería ser el elemento A sub 3, 3. Este debería ser el pivote de la tercera fila. Es el pivote de la tercera fila. Y hago 0 todos los elementos que están debajo del pivote, pero yo ya no tengo elementos debajo de este pivote para hacer 0. Entonces, el algoritmo aquí termina. Finalizó el algoritmo. Es decir, logré escalonar la matriz. ¿Sí? Logré escalonar la matriz. Fíjense que no tiene filas nulas, ¿bien? Entonces no le exijo la primera regla, ¿sí? No voy a poder volver a ver. ¿No está? No voy a poder volver a la pantalla anterior. Bien. Y fíjense que los pivots, miren, este es el pivot de la fila, este es el pivot de la fila 3, pivot de la fila 2, pivot de la fila 1. Y los pivots, el pivot de la fila 3 está a la derecha del pivot de la fila 2. Y el pivot de la fila 2 está a la derecha del pivot de la fila 1. Entonces, esta matriz está escalonada. Y fíjense los escalones que forman los ceros que están a la izquierda de los pivotes. Calculemos el rango, porque ese va a ser uno de los objetivos. Calcular el rango de la matriz A. El rango de la matriz A va a ser igual al rango o al número de, ¿qué dijimos? El número de las filas no nulas, de la matriz escalonada equivalente a la matriz A. ¿Cuántas filas no nulas tiene? 3. 3. Entonces el rango de la matriz A es igual a 3. ¿Está, chicos? Bueno, vamos terminando ya. Fíjense, chicos, que yo les decía que no es necesario convertir a este pivot, ¿sí? A este pivot en 1, ¿sí? No es necesario. Podría trabajar con este 3 como pivot, no hay ningún problema. Pero el tema es que los cálculos, a la hora de transformar esta matriz en una matriz escalonada, a la hora de aplicar las operaciones elementales, se nos va a hacer un poquito más difícil, más complicado, y podemos meter la pata en algún cálculo. Por eso se aconseja transformar al pivote en 1.
Si no, no hace falta. Si ustedes son buenos para los cálculos mentales, no hace falta. Entonces, hagamos eso entonces. ¿Sí? Otra forma de de escalonar la matriz sin convertir este 3 en 1, sin convertir este pivote en 1. Entonces, copio la fila 1, ¿sí? La fila del pivote como está, y voy a convertir en 0 a este elemento y en 0 a este elemento, los elementos que están debajo del pivote. Estoy haciendo el mismo ejercicio, chicos, no vayan a confundirse. Estoy haciendo el mismo ejercicio sin convertir a este pivote en 1. ¿Sí? Lo dejé como 3. Entonces la pregunta ahora es, ¿por cuánto debería multiplicar la fila del pivot para que sumadas con la fila que quiero cambiar, me genere un 0 en esta posición? Ya es más Menos 2 difícil, ¿verdad? tercios. ¿Por cuánto? Menos 2 tercios. Menos 2 tercios. Al que no le cueste, lo puede hacer de esta forma, sin transformar en 1 a los elementos, a los pivotes. Entonces, si yo a la fila 1 le multiplico por menos 2 tercios y le sumo la fila 2, genero el 0 que yo necesito debajo del pivote. ¿Está? Entonces, los cálculos se hacen un poquito más complejos. Menos 2 tercios por 3 es menos 2. Más 2, 0. Voy a borrar esto. 0. Menos 2 tercios por 6 es ¿cuánto? Menos 4. Más 4, 0. Menos 2 tercios por menos 9 me da 6. Menos 8, menos 2. Menos 2 tercios por 3 me da menos 2. Más 0, menos 2. ¿Está claro? Los cálculos se hacen un poquito más difíciles. Y si necesitan hacerlo escrito a los cálculos, lo hacen. Bien, ahora la pregunta es, para convertir en 0 este elemento, ¿por cuánto debería multiplicar a la fila del pivot? Y de tal manera que sumada con la fila 3 obtenga un 0 en esta posición. Por 2 tercios. Entonces, 2 tercios por la fila 1, sumada a la fila 3, voy a generar un 0 en esta posición. Entonces, 2 tercios por 3 es 2, menos 2, 0. Voy a borrar esto, es 0. 2 tercios por 6 es 4, menos 3 es 1. 2 tercios por menos 9 es menos 6, más 4, menos 2. 2 tercios por 3 es igual a 2, menos 1. Chicos, logré convertir los ceros debajo de este pivot sin transformar a este pivot en 1 como lo hice acá arriba. O sea, no hace falta, insisto con esto, no hace falta, lo podría hacer de esta forma. Bien, ahora debo tomar el pivot de la segunda fila, y debería ser este. Y como es un 0, me veo obligado a permutar con la tercera fila. Entonces permuto con la tercera fila, la segunda con la tercera. Permuto. Y bien, ahora sí ya tengo el pivot distinto de 0. Bien, y debería ser 0 este elemento, pero ya lo es. ¿De acuerdo? Entonces terminó el procedimiento aquí, y la matriz ya está escalonada. Y fíjense que esta matriz escalonada es distinta a esta. ¿Por qué es distinta? Y bueno, porque la fila 1 y la fila 1 de esta no son iguales. La fila 1 no son iguales. Pero, el número de filas no nulas de ambas es el mismo. Es decir, el rango es el mismo. Tengo 3 filas no nulas, igual a 3. Y estas matrices son equivalentes. Son equivalentes. ¿Está, chicos? Bueno, dejamos acá, Víctor. Pasamos